Bienvenidos a TR Novela Español. Nos apasiona traducir y compartir las mejores novelas coreanas, japonesas y chinas en español. Si disfrutas nuestro trabajo y quieres apoyarnos, visita nuestra página de Patreon. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias fascinantes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y disfruta de tu lectura. Capítulo 1251, Velocidad de la luz. ¿A esto lo llamas modelo? Yoo-Wen miró el dispositivo que tenía frente a él, del tamaño de un tractor, y le preguntó a Ans-Cheng con una expresión extraña. Es un modelo. Su tamaño es solo 1/25 del real. Sin embargo, al usarse en experimentos de simulación, su teoría básica y sus funciones son prácticamente iguales a las del modelo real. La única diferencia es que es un poco más débil y no tiene las funciones que se usan en la práctica. Ans-Cheng señaló el dispositivo y explicó, aunque es un poco más débil, no se puede decir lo mismo de su velocidad. Ni siquiera se puede esquivar en el nivel terror. Es perfecto para practicar con él. ¿Cómo manejo esta cosa? Yoo-Wen miró el dispositivo que se parecía a la cabina de un tractor y sintió dolor de cabeza. Aunque hay una computadora que puede configurar los parámetros de lanzamiento, todavía es un producto experimental. Para evitar accidentes, es necesario que alguien esté en la consola de operaciones. Sin embargo, por el momento, nadie puede ver esto, así que solo hay 4 personas que no son del personal con autorización para venir. Solo yo puedo ayudarle. Ans-Cheng se dirigió a la consola de operaciones. Al poco tiempo, la parte frontal del dispositivo, que parecía un tractor, se iluminó. Delante había un cristal negro con forma de valla. Al observarlo con atención, la valla estaba hecha de diminutos cristales hexagonales. Joven maestro Wen. Voy a empezar a disparar. Tienes que tener cuidado, gritó Ans-Cheng. Vamos. Yoo-Wen eligió una distancia adecuada para pararse y miró el cristal brillante frente a él. No se oyó ningún sonido ni señal alguna cuando uno de los cristales hexagonales disparó un rayo. Era diferente de las habilidades de tipo luz utilizadas por los humanos comunes. Era la verdadera velocidad de la luz. Estallido. El pecho de Yoo-Wen fue golpeado por la luz, su cuerpo ni siquiera se movió. El poder del rayo no era alto. La mayor parte equivalía a un ataque legendario. Ni siquiera la armadura de Yoo-Wen resultó dañada. La velocidad de la luz es prácticamente la misma que la de esa bala de grado calamidad. Yoo-Wen quedó muy satisfecho con la velocidad del rayo del modelo. Además, los cristales hexagonales eran como cañones de armas. Bajo el control de Ans-Cheng, se disparaban rayos desde diferentes cristales. Como estaban controlados por la computadora, Yoo-Wen no podía predecirlos. Solo podía esperar a que los rayos salieran disparados antes de reaccionar. Lo intentó muchas veces, pero siempre falló. Incluso si Yoo-Wen usara la armadura del Rey Dragón Demonio y el poder de las bestias acompañantes de grado terror, solo podía ver los rayos salir disparados, pero ya era demasiado tarde para esquivarlos. La velocidad de la luz es demasiado rápida. Con mi velocidad actual, ni siquiera puedo esquivarla, y mucho menos bloquearla con mi espada, a menos que el oponente ataque directamente la espada del Hijo del Cielo. Yoo-Wen repitió sus intentos y rápidamente confirmó que era imposible bloquear el rayo con velocidad a menos que avanzara al nivel terror y contara con la ayuda de 8 bestias compañeras de nivel terror. Solo entonces pudo reaccionar y bloquear el rayo a tiempo. Como la velocidad no es suficiente, tendré que pensar en otra solución. Como Yoo-Wen pensó, intentó bloquear el rayo con su reacción. Joven maestro Wen, no es posible confiar en la reacción y la velocidad humanas para bloquear la velocidad de la luz a tal distancia. El supervisor también lo ha intentado, pero no puede esquivar la velocidad de la luz, dijo Ans-Cheng. Ans-Cheng sabía muy bien que tales intentos eran inútiles. Si uno no era lo suficientemente rápido, simplemente no lo era. Si uno era demasiado deficiente, no era algo que se pudiera compensar con trabajo duro. Yoo-Wen, naturalmente, sabía que entrenar solo no era suficiente. Sin embargo, tras escuchar las palabras de Ans-Cheng, sus ojos se iluminaron de repente. Lo miró y preguntó, Ans-Cheng,
¿qué acabas de decir? Joven maestro Wen, no pretendo menospreciarlo por su velocidad, pero con su velocidad actual, le es imposible esquivar un ataque a la velocidad de la luz, dijo Ascheng con sinceridad. No le dedicó ningún halago irreal solo porque tenía una buena relación con You Wen. No, acabas de decir que no puedes bloquear la velocidad de la luz a esa distancia. En otras palabras, si estás lo suficientemente lejos, puedes bloquear la velocidad de la luz. Preguntó You Wen. Si asumimos que la distancia es suficiente, habrá una diferencia de tiempo, por lo que debería ser posible bloquearla. Sin embargo, la distancia necesaria es demasiado grande. Es muy difícil alejarse a tal distancia. Además, existe otra desventaja: a tal distancia, no se podrá ver antes de que llegue la luz. Cuando se pueda ver la luz, ya estará allí. Por lo tanto, esto es solo una hipótesis, dijo Ascheng. Aunque es solo una hipótesis, no es imposible. Todavía es posible intercambiar espacio por tiempo, murmuró You Wen para sí mismo. Sin embargo, tal como había dicho Ascheng, la velocidad de la luz era demasiado rápida. La luz podía viajar una distancia considerable en tan solo una décima de segundo. La teletransportación interestelar podría abrir tal distancia en un corto periodo de tiempo, pero no había tal distancia disponible para You Wen en la zona de Men's Channel de Venus. Sin embargo, You Wen era bueno con los poderes espaciales. Quizás podría intentarlo y usar sus habilidades espaciales para ampliar la distancia. You Wen consideró cuidadosamente las diversas habilidades de la era del dios demonio y el intercambio solar robador del cielo. Con sus habilidades espaciales actuales, no podía extender el espacio. You Wen ya había visto a Youyue usar la extensión espacial. Dado que alguien podía hacerlo, significaba que definitivamente existía esa habilidad espacial. ¿Dónde puedo conseguir esa habilidad espacial? You Wen le contó su idea a Ascheng. Ascheng reflexionó un momento y dijo, no sé si este método funciona, pero aquí no tenemos zonas de Men's Channels que produzcan tales habilidades espaciales. Incluso si otros lugares las producen, sin duda serán muy escasas. Además, solo podemos comprar cristales de habilidad mítica como máximo. Nadie del nivel terror los venderá. Está bien si está en la etapa mítica. ¿Cómo puedo comprarlo? You Wen pensó que, como Liu Un podía cultivar el ladrón de estrellas hasta el nivel terror, podría intentarlo. Solo podemos probar suerte en el callejón de fuegos artificiales de la Ciudad Santa. Es el único lugar donde es más probable tenerlo. Incluso si las otras familias lo tienen, no lo venderán sin más, dijo Ascheng. You Wen conocía bien el camino de fuegos artificiales de la Ciudad Santa. Ya había estado allí antes. El Buda sin rostro del camino de fuegos artificiales era su compañero de clase, Gu Dian. Al escuchar las palabras de Ascheng, You Wen intentó enviarle un mensaje a Gu Dian, explicándole su intención de comprar un cristal de habilidad espacial. Poco después, Gu Dian respondió a su mensaje, hay cristales de habilidad espacial. Los que mencionaste no existen. Nadie los vendería aunque existieran. You Wen se sintió decepcionado al instante. Aunque las habilidades espaciales no eran algo que uno no pudiera crear, la dificultad para crearlas era tan grande como la de los humanos al descubrir la ley periódica de los elementos en el pasado. Se requería suerte e investigación constante para lograrlo. No era algo que se pudiera lograr con solo pensarlo. Para su sorpresa, Gu Dian envió un segundo mensaje, conozco un lugar donde se pueden producir esos cristales de habilidad espacial. La probabilidad de obtenerlos es muy baja. Si no temes a los problemas ni a la muerte, puedes intentarlo. ¿Dónde está? You Wen estaba encantado y preguntó apresuradamente. Distrito Oeste, Cabaña del Tiempo. Gu Dian respondió rápidamente. Capítulo 1252, La Cabaña del Tiempo. La sonrisa de You Wen se congeló cuando vio las palabras Cabaña del Tiempo. Había oído hablar de esta zona de Men's Channel antes, y no era solo él. Probablemente había muy poca gente en la Tierra que no supiera de la zona de Men's Channel de la Cabaña del Tiempo. Muchos medios de comunicación tradicionales informaron sobre la zona de Men's Channel de la Cabaña del Tiempo. En ella,
el flujo del tiempo era completamente diferente al del mundo exterior. Había gente que entraba por un instante, pasando de jóvenes a ancianos moribundos. También había ancianos que se convertían en bebés tras entrar. Además, el paso del tiempo en el interior era impredecible. Salir tras entrar no dependía de su poder, sino de la suerte. Tal vez sería mejor que los expertos que eran competentes en poderes temporales ingresaran a la cabaña del tiempo, pero Yougwen no era bueno en habilidades temporales. No es la cabaña del tiempo una zona de Menschenel temporal. ¿Por qué tiene una habilidad espacial? Yougwen le pidió a Gudian más detalles. Gudian envió la información sobre la cabaña del tiempo a Yougwen. Era claramente información confidencial. La mayor parte del contenido no había sido reportado por los medios y era muy detallado. Aunque la cabaña del tiempo se llamaba cabaña, en realidad contenía muchas habitaciones. El flujo del tiempo en cada habitación era diferente. Algunas de las habitaciones ya habían sido exploradas y se conocía el flujo del tiempo en su interior. En algunas habitaciones, ninguno de los humanos que entraron logró salir. Por lo tanto, nadie conocía la situación en el interior. Incluso en las habitaciones conocidas, el paso del tiempo era variable. El cristal de habilidad espacial que mencionó Gudian pertenecía a una criatura mítica llamada Cerdito del Espacio-Tiempo en una de las habitaciones. Según la información de Gudian, el Cerdito del Espacio-Tiempo poseía habilidades temporales y espaciales. Alguien obtuvo una habilidad espacial tras matar a un Cerdito del Espacio-Tiempo. Posteriormente, esta habilidad fue vendida a Caveira. Caveira la había usado en una ocasión, y efectivamente tenía la capacidad de expandir el espacio. Yougwen planeaba ir a la cabaña del tiempo a echar un vistazo. Era demasiado arriesgado entrar, pero quería ver si había allí un pequeño símbolo de palma. Si tuviera el pequeño símbolo de la palma y pudiera descargar la mazmorra, podría farmear en el juego a su antojo. No debería ser difícil conseguir un cristal de habilidad. Joven maestro Wen, no va a continuar, gritó Ansheng apresuradamente cuando vio que Yougwen estaba a punto de irse. Saldré un rato. Entrenaré cuando regrese. Yougwen tenía prisa por ir a la cabaña del tiempo mientras seguía caminando. Ansheng movió la boca como si quisiera decir algo, pero finalmente no lo hizo. Tras salir de la base con Yougwen, Ansheng negó con la cabeza con impotencia al ver desaparecer su figura. ¿Acaso este tipo no tiene necesidades humanas como entretenimiento o emociones? La distancia al distrito oeste era relativamente grande, pero para Yougwen, quien tenía la habilidad de teletransportarse, era prácticamente nula. Además, no era tan arriesgado para él en comparación con otros. Se llevó a Yaer con él al distrito oeste como vacaciones. Desde que Tsukuyomi superó la mazmorra de la instancia venusiana, ninguna otra criatura había entrado. Todas las facciones principales se preparaban. La tarea más importante era capturar al sabio ladrón. Además de obtener el huevo de compañero de la tortuga dragón, también querían usar la habilidad de teletransportación espacial de Tifsai para ayudarlos a limpiar la zona de Menschenel de Venus. Las criaturas del espacio nunca volvieron a aparecer. El ángel de alas negras de antes nunca reapareció. Qué extraño, incluso Tsukuyomi ha aparecido. ¿Por qué el ángel de alas negras no entró en la zona de Menschenel de Venus? ¿Será que no todas las criaturas del espacio están restringidas?, supuso Yougwen. De hecho, después de que Yougwen obtuviera la parca N grados 10, se preguntaba si podría conseguir otro ángel bestia compañero. Para su sorpresa, el ángel de alas negras no había aparecido. Yougwen liberó a la doncella de hielo y al conejo de jade, mientras que el neonato demonio y Yaer se sentaron en el lomo de la bestia elemental de tierra. No estaban lejos de la cabaña del tiempo y no había mucha gente alrededor, así que Yougwen los dejó salir a descansar. ¿Qué es este lugar? Se ve muy bien. Grim Demon rara vez era liberado. Tenía la emoción de haber salido de prisión. Todo parecía nuevo. La península de los dioses, respondió Yougwen casualmente. Yougwen ya había estado en la península de los dioses. Allí obtuvo a Medusa, la alabarda dorada del dios de la batalla y la capa de invisibilidad. Parecía que el encuentro con Choung-Si ya fue ayer, pero ahora estaban separados.
Nadie sabía si tendrían la oportunidad de volver a verse en el futuro. Me pregunto cómo estará Lucas ahora. Joe Wen pensó en el tipo conocido como héroe. Hace 5 años, Lucas le enviaba mensajes a menudo, pero desde que Joe Wen estuvo atrapado durante 5 años, no había recibido ningún mensaje suyo. Hablando de eso, Joe Wen realmente extrañaba a ese tipo. Una persona así siempre dejaba una huella imborrable. Cuando llegaron a la ciudad humana más cercana a la cabaña del tiempo, vieron a muchos humanos caminando por las calles con sus bestias compañeras. Troles, espíritus elementales, demonios marinos, etc. Había todo tipo de extrañas bestias compañeras que resultaban inapreciables. En contraste, las bestias compañeras que trajo Joe Wen parecían bastante comunes. ¿Cómo llegó a Timeut? Joe Wen compró algunas cosas en una tienda y le preguntó al jefe cómo llegar. Solo sabía que la cabaña del tiempo estaba en un bosque, pero no sabía su ubicación exacta. Como extranjero, es mejor contratar un guía que te lleve a la cabaña del tiempo. De lo contrario, es muy fácil perderse en el extraño bosque. El jefe se entusiasmó al ver la generosidad de Joe Wen con sus compras. ¿Tienes un mapa?, preguntó Joe Wen. Sí, es barato. $20 por uno, pero el camino en el extraño bosque siempre cambia. Tener un mapa no es muy diferente a no tenerlo. Solo un guía experimentado puede encontrar rápidamente la ubicación de la cabaña del tiempo. El jefe le entregó un mapa a Joe Wen. Joe Wen tomó el mapa y lo examinó. Vio que era bastante detallado. Indicaba el camino hacia el bosque extraño. Sin embargo, aunque el mapa del bosque extraño era muy detallado, contenía muchas anotaciones. Esto indicaba que, a veces, los caminos podían no existir y solo servir como referencia. Esto fue suficiente para Joe Wen. Tras guardar el mapa, preguntó, ¿en qué parte de la península de los dioses se encuentra el héroe Lucas? ¿Qué héroe Lucas? El jefe estaba un poco desconcertado. Es ese famoso héroe que una vez mató a Medusa. Joe Wen se sorprendió un poco de que alguien en la península de los dioses no reconociera a Lucas. Al oír eso, el jefe reflexionó un momento antes de decir, iluminado, parece que existe tal persona. Sin embargo, ocurrió hace muchos años. Hay tantos héroes hoy en día. No recordamos tan bien a la gente de hace tanto tiempo. Ahora, el héroe más famoso de nuestra península de los dioses es el jefe. Capítulo 1253, la evolución de Tai Sui. Joe Wen, algo desconcertado, preguntó a más personas. Se dio cuenta de que nadie sabía de Lucas. Incluso si lo sabían, solo tenían una vaga idea de él. Nadie sabía qué le había pasado. Qué extraño. Con la personalidad de Lucas, es imposible que lleve una vida tranquila, ¿verdad? Joe Wen lo pensó un momento y le envió un mensaje a Lucas, pero no recibió respuesta. ¿Le habrá pasado algo a este tipo? Joe Wen hojeó las noticias. Los informes sobre Lucas eran de hace 4 años. No había habido informes sobre él en los últimos 4 años. Fue como si Lucas hubiera desaparecido, pero no hubo informe de lo que le había sucedido. Aunque era normal que los humanos murieran accidentalmente en esta era, Joe Wen aún se sentía incómodo cuando pensaba en cómo había perdido a alguien que conocía. Tomó el mapa y se dirigió al bosque extraño. Este era una zona de Menschenel, y la cabaña del tiempo podía considerarse parte de él. Como era muy peligroso, no vinieron muchos humanos. Lo único bueno del extraño bosque era que solo había criaturas de Menschenels de tipo planta. Estas criaturas no solían moverse, así que, mientras no entraran en un radio específico, no habría mucho peligro. Sin embargo, las criaturas de Menschenels de tipo vegetal se mezclaban con las plantas comunes. No era fácil descubrirlas, así que era normal acercarse a ellas por accidente. Los sentidos de Joe Wen eran extremadamente agudos, por lo que no le fue difícil distinguir las criaturas de Menschenels de tipo vegetal. Tras adentrarse en el extraño bosque, descubrió de inmediato muchas criaturas de Menschenels de tipo vegetal. Sus tamaños variaban desde una brizna de hierba y un hongo hasta un árbol gigantesco, todos ellos podían ser criaturas de Menschenels. Además,
las criaturas de Menschenels de tipo planta no solían tener auras poderosas. Para la gente común era difícil distinguir entre criaturas de Menschenels y plantas comunes. Young Wen se dio cuenta de que algunos musgos eran criaturas de Menschenels. Con un pensamiento, invocó a Tai Sui. Después de que Tai Sui descubrió el musgo, corrió emocionado y devoró rápidamente una gran parte de él. Había estado comiendo al rey Dragón Gu durante los últimos años y parecía estar harto. Ahora que había cambiado de sabor, parecía muy feliz. Tai Sui, que era como una enorme bola blanca, avanzó rebotando y guió el camino. Las criaturas de Menschenels de tipo espora en el aire también fueron devoradas por Tai Sui. Para otros, el extraño bosque podría ser una zona de muerte, pero para Young Wen, no era tan peligroso. Era como un huerto que podía considerar suyo. Jair incluso arrancó algunas flores de criaturas de Menschenels. No se atrevieron a resistirse ni a atacar. El paisaje aquí no está mal. Sería mejor si hubiera algo de alcohol. Tras ser liberado, Grim Demon lo encontró todo bastante bien. La neonata demoníaca no reaccionó en absoluto. La hermosa vista le desinteresaba por completo. La doncella de hielo llevaba al conejo de jade en su forma más pequeña y observaba su entorno con sus hermosos ojos, atenta a cualquier peligro que pudiera surgir. No le gustaba este lugar lleno de vitalidad. Solo el mundo de hielo la hacía sentir cómoda. Un lugar así la incomodaba. La idea de las diversas bacterias que cubrían las plantas la angustiaba. Young Wen comparó el mapa y avanzó. Se dio cuenta de que, efectivamente, estaba equivocado. Había muchas rutas y referencias marcadas, pero no existían en realidad. Young Wen no tuvo más remedio que usar la habilidad de oyente de la verdad para buscar la cabaña del tiempo. Desafortunadamente, no la encontró dentro del rango de detección de oyente de la verdad. La comitiva solo pudo buscar lentamente. Tras caminar un corto trecho, Tai Sui, que iba dando saltos al frente, se detuvo de repente. ¿Qué pasa? Young Wen y compañía se acercaron y se dieron cuenta de que había un árbol frente a Tai Sui. Tenía un agujero del tamaño de un puño en la raíz. Tai Sui parecía estar muy interesado en el agujero. Si no fuera por el hecho de que no se atrevió a actuar sin las órdenes de Young Wen, se habría atrincherado hace mucho tiempo. Young Wen usó el oyente de la verdad para observar el interior del agujero del árbol y enseguida se dio cuenta de que se extendía a gran profundidad. Las raíces estaban entrelazadas, y una enorme caverna apareció a más de 10 metros de profundidad. El espacio vacío era bastante grande. Toda la copa estaba formada por las raíces del árbol, y debajo crecían unas extrañas criaturas de Menschenels que parecían una variante de un hongo, pero parecían más duras. No parecía un Ganoderma lingui. Sobre el tallo, que parecía jade, había unos dientes verdes. Young Wen no sabía qué criatura de Menschenel era, pero Tai Sui ya se había apresurado a entrar. Su cuerpo era mucho más grande que el agujero, pero Tai Sui podía cambiar de tamaño a voluntad. Su cuerpo se licuó, transformándose en largas tiras serpenteantes que perforaron el agujero. Tras entrar en el agujero del árbol, Tai Sui comenzó a devorar a las extrañas criaturas sin control. Estas no se atrevieron a resistirse, temblando, y fueron devoradas por Tai Sui sin oponer resistencia. Antes de que Young Wen pudiera darse cuenta de lo que eran, Tai Sui ya los había devorado a todos. Tai Sui salió de la tierra y una materia gris negruzca se secretó de su cuerpo antes de que Young Wen pudiera darse cuenta de lo que había devorado. En poco tiempo, todo el cuerpo de Tai Sui quedó envuelto por una capa de ceniza negra extremadamente dura, como si se hubiera convertido en una bola de roca grisácea. Ha evolucionado Tai Sui. Young Wen estaba un poco desconcertado. Esto había sucedido demasiado de repente y con demasiada facilidad. Estaba un poco perdido. Al ver que Tai Sui no reaccionaba, ni sabía cuándo podría completar su evolución, lo guardó en la perla del caos. «Hay alguien allí», dijo Grim Demon mientras miraba en dirección al bosque. «Ve a echar un vistazo. Si de verdad hay alguien, quizá pueda averiguar dónde está la cabaña del tiempo». Young Wen también sintió un grupo de humanos mientras se acercaba con Jair en brazos. Al poco rato, vieron a un grupo de personas acercándose. Al ver a Young Wen y compañía,
mostraron una expresión de recelo. Tal vez no sea bueno para los humanos encontrarse con seres de su especie en un bosque extraño. ¿Puedo preguntar dónde está la cabaña del tiempo? A Yougwen no le importó lo que pensaran mientras preguntaba. El anciano líder evaluó a Yougwen y compañía por un momento antes de decir, son extranjeros. Si quieren ir a la cabaña del tiempo, es mejor que contraten un guía. De lo contrario, podría pasar algo. Si es posible, podría indicarme la dirección y ubicación general de la cabaña del tiempo. Yougwen, naturalmente, no temía ningún peligro. A menos que apareciera una criatura de grado calamidad, era difícil que cualquier criatura de Menschenel ordinaria lo lastimara. El anciano estaba a punto de decir algo cuando un joven del equipo señaló en una dirección y dijo, la cabaña del tiempo está por allá. Si no le temes a la muerte, puedes ir allí. Yougwen pudo notar por su tono que algo había sucedido en la cabaña del tiempo. Capítulo 1254, el amigo de Lucas. ¿Pasó algo en la cabaña del tiempo?, preguntó Yougwen. El anciano que lideraba el grupo fue muy amable. Al oír eso, dijo, no hay ningún problema con la cabaña del tiempo. Sin embargo, en el camino a ella, apareció un aterrador rey flor piraña. Nuestro equipo sufrió grandes pérdidas, así que es mejor que no continúen. Gracias por el aviso, pero aún así queremos echar un vistazo, dijo Yougwen mientras miraba al troll Kempanjenvist detrás de su equipo. Era un troll de piel azul. Medía entre 4 y 5 metros de altura y parecía extremadamente majestuoso. En la espalda del troll había una caja. Yougwen no la había notado al principio, pero sus agudos sentidos la detectaron cuando un sonido repentino salió de la caja. De inmediato se dio cuenta de que había una mujer atada dentro. La mujer tenía las manos y los pies atados y amordazada. En ese momento, pareció darse cuenta de que había otros afuera. Por lo tanto, golpeó la pared interior de la caja con todas sus fuerzas, emitiendo un sonido para que otros la descubrieran. Al ver a Yougwen mirar la caja, el anciano dijo, si insistes en ir, ten cuidado. Tenemos prisa por volver. Espera un momento. ¿Qué pasa con la caja? Yougwen detuvo al anciano y le preguntó. Aunque no le gustaba entrometerse, Yougwen no se contendría si pudiera salvar una vida. Por supuesto, antes de eso, Yougwen tuvo que averiguar toda la historia para evitar un malentendido. ¿Qué tiene que ver contigo? El joven miró a Yougwen con tristeza. Sin embargo, el anciano detuvo al joven y le dijo a Yougwen, para ser honesto, la persona en la caja es nuestra jefa. Gastó dinero para que la lleváramos a la cabaña del tiempo, pero ahora que el rey Flor Piraña ha aparecido en el camino, ninguno de nosotros pasará de largo. Ya han muerto algunas personas, pero ella sigue insistiendo en avanzar. No queremos verla morir, así que la obligamos a regresar. ¿Puedo hacerle algunas preguntas? Yougwen sintió que el anciano no parecía estar mintiendo, pero era mejor dejar las cosas claras ya que se trataba de una vida. No tientes a la suerte. El joven estaba muy descontento. Sin embargo, el anciano impidió que el joven siguiera actuando mal. Volvió la cabeza y le dijo a Yougwen, claro. En realidad, lo que hicimos no estuvo bien. Ya que le quitamos su dinero, deberíamos haberla llevado a su destino aunque la muerte estuviera a la vista. Sin embargo, fue un caso claro de enviarla a la muerte. No tenía sentido continuar. Ya soy un viejo saco de huesos. Está bien si muero, pero no puedo ver morir a estos jóvenes con nosotros. Le devolveremos el dinero y duplicaremos la indemnización. Dicho esto, el anciano consiguió que alguien bajara la caja y la abriera para que Yougwen y compañía la vieran. Papá, ¿qué haces? Es necesario explicarle tanto a un extraño. Cuando Yougwen y compañía vieron la caja, el joven se quejó con el anciano con tristeza. El anciano susurró, está siendo un tonto. Estos extranjeros no saben nada del extraño bosque. Ni siquiera conocen la ubicación de la cabaña del tiempo, pero lograron llegar sanos y salvos. Debe haber seres extremadamente poderosos entre ellos. No podemos precipitarnos. El joven se alarmó al darse cuenta. Miró a Yougwen y compañía, que estaban evaluando la caja, y susurró,
ya veo. Fui demasiado descuidado. Aún eres joven. Con más experiencia, podrás ver las cosas con más claridad. Piensa antes de actuar en el futuro. El anciano le dio una palmadita en el hombro al joven y lo condujo hacia Youwen Wen y compañía. La caja ya había sido abierta. Dentro, efectivamente, había una mujer atada. El anciano se acercó y le quitó la mordaza a la mujer. La mujer gritó de inmediato: «¡A tú, bastardo desagradecido! Lucas te cuidó bien cuando aún vivía, ¿verdad? Y aún así me tratas así. Failou, no es que no queramos llevarte. De verdad que no podemos con ese rey Flor Piraña. Si vamos, nos enviaremos a la muerte». «¿Qué sentido tiene?», dijo el anciano con impotencia, extendiendo las manos. «Si le temes a la muerte, es asunto tuyo. ¿Por qué me detienes?». Failou forcejeó para salir de la caja. Sin embargo, su cuerpo estaba atado como un gusano. Ni siquiera podía ponerse de pie, solo podía acostarse en la caja y hablar. «Tampoco queremos que mueras», explicó el anciano. «Creo que es porque no quieres que tu reputación se dañe, ¿verdad?», resopló Failou con frialdad. «¿Cuál es tu relación con Lucas?», le preguntó Youwen a Failou. Le sorprendió un poco oírla mencionar el nombre de Lucas. Failou sabía que tenía la oportunidad de hablar gracias a Youwen. Al ver que Youwen preguntaba por Lucas, respondió rápidamente: «Soy la prometida de Lucas». «¿Conoces a Lucas?». Youwen no había oído a Lucas mencionar a una prometida. Tras pensarlo un momento, preguntó: «¿Por qué vas a la cabaña del tiempo?». «A buscar a Lucas, claro. Fue a la cabaña del tiempo hace 4 años y no ha vuelto desde entonces. Tengo que encontrarlo». Filo apretó los dientes y dijo: «Si todos le temen a la muerte y no quieren ir, déjenme ir. Iré yo misma. No los implicaré». «Déjala ir», le dijo Youwen al anciano. «Esto». El anciano dudaba un poco. Aunque en parte quería evitar que su jefe muriera por la reputación de su equipo, la razón principal era que no quería que Failou muriera. Después de todo, tal como ella había dicho, Lucas lo había cuidado bien en el pasado. «No te preocupes. La llevaremos a la cabaña del tiempo», dijo Youwen. «¿Conoces a Lucas?». El anciano miró a Youwen y preguntó con cuidado. «Me enorgullece tener al gran Lucas como amigo», dijo Youwen con sinceridad. Una persona como Lucas era sin duda digna de respeto. El anciano aún dudaba cuando Filo gritó con alegría: «Libérenme pronto. Iré con ellos». El anciano observó a Youwen un rato y suspiró. Hizo que alguien le quitara las cadenas a Failou. Después de que Failou saltara de la caja, le dijo a Youwen: «¿Cómo te llamas?». «He visto a casi todos los amigos de Lucas, pero a ti nunca te había visto». «Me llamo Youwen». «Quizás no me haya mencionado, pero soy su amigo», dijo Youwen. «¿Eres Youwen?». Los ojos de Failou se abrieron mientras señalaba a Youwen y preguntaba con sorpresa y deleite. «Sí, soy Youwen». «¿Hay algún problema?». Youwen estaba un poco desconcertado por la reacción tan violenta de Failou. «¿A qué escuela asististe en el pasado?», preguntó Failou. «El Colegio Sunset del Distrito Este. No sé si has oído hablar de él». Youwen supuso que Lucas lo había mencionado delante de Failou. «Ah, no hay duda. Eres Youwen de verdad». «Genial». Failou estaba encantado. «Failou, ¿es realmente amigo de Lucas?», preguntó el anciano desconcertado. «No es solo un amigo. Es la persona que Lucas más admira». «No, Lucas dijo que es una persona divina», dijo Failou con solemnidad. Capítulo 1255, Invernadero. Todos quedaron atónitos al oír eso. Muchos eran como el anciano que conocía a Lucas desde hacía muchos años. También lo conocían muy bien. Lucas era una persona extremadamente narcisista. Para él, era el único héroe capaz de salvar el mundo. Aunque no era difícil llevarse bien con él, no era fácil escuchar elogios de Lucas hacia otra persona. Lo que dijo Failou no parecía venir de Lucas. Lucas dijo que era un dios.
El anciano miró a You Wen con una expresión extraña. Realmente no creía que el gran Lucas elogiara a otros de esa manera. Fai Lou ignoró al anciano y le dijo emocionado a You Wen, estás aquí para salvar a Lucas, ¿verdad? Me alegro de que hayas venido. La razón por la que fuiste a la cabaña del tiempo es porque descubriste algo. You Wen estaba un poco avergonzado. Comprendió que no podía considerarse un amigo competente. En realidad, no sabía nada de lo que le había pasado a Lucas. Fai Lou negó con la cabeza y dijo, Lucas dijo que era el héroe más grande, así que tuvo que contratar al guardián más fuerte. Y la zona de Menschenel más aterradora de la península de los dioses es la cabaña del tiempo. Oyó por ahí que hay un guardián ahí, así que decidió ir allí para contratarlo. Nunca regresó. En los últimos años, he hecho todo lo posible para organizar a la gente para que vaya a la cabaña del tiempo a buscarlo, pero mis habilidades son limitadas. No hay mucha gente que pueda encontrar. Fui varias veces, pero no conseguí nada. Tenía que encontrar gente más fuerte. Pero ¿a cuánta gente conozco? Pensé que después de tantos años, las posibilidades de que Lucas sobreviviera eran bajas. No pude encontrar a ningún experto poderoso para salvarlo, así que pensé que mejor iría yo mismo. Será mejor si puedo verlo. Si no, simplemente me iré con él. Después de que Fai Lou le explicara brevemente la situación, You Wen comprendió que ya había decidido morir. Si el anciano no la hubiera traído de vuelta, probablemente habría muerto en la cabaña del tiempo. Genial, hasta Lucas dijo que eres una persona divina. Sin duda puedes salvarlo, ¿verdad? Fai Lou miró a You Wen con expectación. Haré todo lo posible para rescatar a Lucas, dijo You Wen, pero sabía que Lucas probablemente estaba muerto. 4 años fueron demasiados. Si Lucas realmente hubiera encontrado peligro en la cabaña del tiempo, habría muerto hace mucho tiempo. Fai Lou, por supuesto, también lo comprendía, pero aún conservaba un atisbo de esperanza. Había dependido de ella para sobrevivir durante los últimos años. Vamos. No perdamos más tiempo, dijo You Wen mientras se preparaba para continuar. Fai Lou, hagamos el viaje juntos, dijo el anciano después de algunas dudas. Aunque Lucas dijo que You Wen era su amigo, ¿quién podía garantizar que este joven fuera realmente el You Wen que Lucas había mencionado? Después de todo, You Wen parecía demasiado joven. Desde cualquier punto de vista, no parecía la poderosa figura divina que Lucas había mencionado. Aunque no estaba dispuesto a arriesgar la vida de su propio pueblo, tampoco quería ver a Fai Lou engañado. ¿Deseas irte ahora? Fai Lou miró al anciano con sorpresa. Te llevaremos con el rey Flor Piraña. Si no puedes pasar, te traeremos de vuelta. Si puedes pasar, aún queda un trecho hasta la cabaña del tiempo, así que será más rápido si alguien te guía, dijo el anciano. Fai Lou asintió y no rechazó la oferta. El grupo partió de nuevo. El anciano abrió el camino y pronto llegó al lugar que habían mencionado. Era un cañón entre dos montañas. El cañón, originalmente ancho, ahora estaba bloqueado por una flor. Los pétalos de la flor parecían tallados en hielo. Eran cristalinos y brillaban bajo la luz del sol. No es de extrañar que el anciano la llame rey de las flores piraña. Esta flor es realmente enorme. No sería una exageración decir que es la reina de las flores. You Wen la observó y le preguntó al anciano a su lado, ¿cómo es que esta flor piraña come humanos? El anciano dijo, antes, no había nada en este cañón. Esta enorme flor apareció repentinamente hace poco. Envié a alguien con una bestia acompañante para explorar el camino. Originalmente quería ver si el rey Flor Piraña heriría a alguien, pero nunca esperé. El anciano contó lo sucedido. No pudieron evitar sentirse tristes. ¿No viste cómo desapareció esa gente? Preguntó de repente la doncella de hielo después de que el anciano terminó de hablar. No. Después de que la bestia compañera despertara al rey Flor Piraña, los compañeros más cercanos desaparecieron uno tras otro. No tuvimos más remedio que retirarnos con Fai Lou, dijo el anciano. La doncella de hielo continuó preguntando, cuando desaparecen, ¿qué desaparece primero, sus cabezas o sus cuerpos?
¿Hay alguna diferencia?, preguntó el joven desconcertado. Claro que hay una diferencia. La doncella de hielo no tenía intención de explicarlo. Siguió mirando al anciano. El anciano reflexionó un momento y miró a sus compañeros a su lado. Dijo con incertidumbre: recuerdo vagamente que las cabezas desaparecieron primero. Sin embargo, solo vi a uno de mis compañeros siendo devorado. No vi a los demás. Fue la cabeza primero, sin duda. Yo también lo vi. Sus cabezas desaparecieron, pero sus cuerpos parecieron ser arrastrados por el aire. Pronto, incluso sus cuerpos desaparecieron, dijo un hombre de mediana edad. Quienes lo vieron dijeron que la cabeza fue la primera en desaparecer. Después de que Ice Maiden escuchó eso, reveló una expresión pensativa. ¿Conoces el origen de esta flor? You Wen le preguntó a la doncella de hielo. La doncella de hielo asintió levemente. Si no me equivoco, esta flor no es el rey flor piraña, sino el invernadero de la raza flor. Invernadero. You Wen miró la flor. Por mucho que la mirara, era una flor viva, no un edificio construido con la forma de una flor. Un invernadero es el lugar donde reside la raza flor. Es similar a mi castillo de hielo. El verdadero miembro de la raza flor está dentro de la flor. Sin embargo, la raza flor rara vez interactúa con el mundo exterior. No he visto muchos miembros de la raza flor, pero estoy prácticamente seguro de que esto es de la raza flor. Doncella de hielo hizo una pausa antes de decir: es claramente un problema que la raza flor llegue repentinamente a la Tierra en este momento. Quizás tenga algo que ver con la zona de Menschenel de Venus. Si esa es realmente la raza flor, debería poder vernos, ¿verdad? You Wen le preguntó a la flor. 1. Sin duda es posible en circunstancias normales. Sin embargo, por lo general, la raza de las flores no debería aparecer en un lugar así. Tras su llegada a la Tierra, es evidente que tuvieron algunos problemas. Quizás resultaron heridos, dijo doncella de hielo tras reflexionar. Es bueno que estén heridos. You Wen miró el enorme invernadero y ya estaba considerando cómo capturar al miembro de la raza Flower dentro. ¿Quieres decir que la flor no es una criatura de la Tierra, sino de la dimensión? El anciano finalmente comprendió tras escuchar un rato. Su expresión cambió drásticamente. Aunque el asesinato de Ditien por parte del soberano humano había demostrado la fuerza de la humanidad, las criaturas de la dimensión seguían siendo existencias divinas para la gente común. Capítulo 1256, La chica de las flores. Para la gente común, las criaturas de la dimensión seguían siendo formas de vida que los humanos no podían tocar. Al fin y al cabo, solo existía un soberano humano, y la mayoría de la gente era común y corriente. ¿Hay alguna manera de cruzarlo? Fai Lou miró a You Wen, sintiéndose incómodo, temiendo que negara con la cabeza. You Wen mantuvo la calma mientras miraba a la doncella de hielo y preguntó: ¿qué piensas? La doncella de hielo respondió: aunque la raza de las flores descienda al mundo humano, les será imposible alcanzar el nivel de expertos del rey de las flores. Además, las reglas de la tierra los reprimirán considerablemente. No deberían representar una gran amenaza. Todos pusieron caras extrañadas al oír el tono relajado de la doncella de hielo. Esto se debía a su tono demasiado arrogante. Era como una persona común comiendo un plato de fideos en una tienda de fideos callejera cuando, de repente, oyeron a alguien comiendo cacahuetes y fideos en la mesa discutiendo si deberían comprar portaaviones para divertirse este año. A su lado, Grim Demon también dijo: solo es una simple raza de flores. Si se atreve a bloquear el camino, simplemente mátenlo. ¿Para qué malgastar su aliento? En ese caso, vámonos, dijo You Wen mientras llevaba a Yair y al neonato demonio hacia el invernadero. Philo apretó los dientes y los siguió. Los demás dudaban un poco y no se atrevieron a seguirlos. El anciano tosió secamente. Fai Lou, ten cuidado. No te fuerces. Sin Lucas, no hay felicidad en este mundo. Como mucho, moriré. No es nada, dijo Fai Lou mientras avanzaba a grandes zancadas y seguía de cerca a You Wen. Lucas había dicho que You Wen era la persona más confiable que había conocido. Lucas confiaba en You Wen,
y Failou estaba dispuesta a creerle. Además, no tenía otra opción. Aparte de Zhou Wen, nadie más se atrevería a llevarla a la cabaña del tiempo. El anciano y sus empleados observaban desde lejos. Nadie se atrevía a seguirlos. No era por cobardes. Tenían sus propias familias y muchos de ellos eran el pilar financiero de sus familias. No se atrevieron a arriesgar sus vidas. Cuando se acercaron al valle, los pétalos se mecían con la brisa, luciendo hermosos. La persona promedio lo encontraría hermoso, pero Zhou Wen, Ice Maiden y Grim Demon vieron estambres cristalinos extenderse desde el invernadero y los atacaron. Los estambres eran como serpientes. Sus cuerpos eran delgados, pero sus cabezas podían dividirse en 4 pétalos, como bocas de monstruos. Sin esperar a que Zhou Wen actuara, el demonio siniestro, que ya se moría de aburrimiento, cargó hacia adelante. Su aura demoníaca se condensó en un sable que cortó al instante el estambre de la flor que se extendía. Los estambres de las flores que habían sido cortados perdieron su fuerza y aparecieron inmediatamente, cayendo al suelo. Está en el nivel terror. El joven miró a Grim Demon con horror. Grim Demon había estado siguiendo a Zhou Wen como un lacayo, por lo que nunca esperó una fuerza tan aterradora de él. El anciano miró pensativo a Grim Demon, como si hubiera pensado en algo. Sin embargo, no estaba seguro. Le preguntó a un hombre de nariz roja a su lado: nariz grande, ¿te suena ese tipo? Ahora que lo mencionas, sí lo parece, pero no recuerdo dónde lo he visto antes, dijo el hombre de la gran nariz después de pensarlo un rato. ¿Tú también lo crees? No se parece al guardián que parecía invencible en la batalla del cubo hace 5 años. Repitió el anciano. Hace 5 años. Guardián. Ah, exclamó el narigudo como si lo hubiera descifrado. Es cierto, es cierto. Es muy parecido. Ese guardián se llama demonio siniestro, ¿verdad? Parece estar con el soberano humano. Es cierto, es cierto. Es él. El anciano asintió. Si tú también lo crees, no podemos estar equivocados. Nunca esperé verlo aquí. Hace 5 años, ya era un guardián de alto nivel. Probablemente sea más fuerte 5 años después. No me extraña que no le tema a las criaturas de la dimensión. Se dice que el demonio siniestro es sirviente del soberano humano. Si ahora sigue a Zhou Wen, podría ser. El hombre de nariz grande abrió los ojos con incredulidad mientras miraba a Zhou Wen, que caminaba hacia el invernadero. No puede ser. ¿Cuántos años tiene? Probablemente era un adolescente hace 5 años. Es improbable que sea un soberano humano. El hijo del mayor comprendió a qué se refería el narigudo, pero le pareció improbable. Así es. Si fuera un poco mayor, podría ser un soberano humano. Sin embargo, aunque no lo sea, sin duda tiene una gran experiencia como para ser tratado así por un guardián como Grim Demon. Quizás los ancianos de su familia estén emparentados con el soberano humano, dijo el anciano. El narigudo y compañía compartían la misma opinión. No era de extrañar que tuvieran esas conjeturas. El Zhou Wen de hace 5 años era demasiado joven. Nadie creía que un adolescente pudiera alcanzar tal nivel y matar a Di Tian, quien era como el señor del universo. El demonio siniestro desató su poder y su aura demoníaca se transformó en un sable de 100 metros de largo. Atacó el invernadero del valle con la esperanza de partirlo y abrir un camino hacia el cielo. Como si percibiera el terror del demonio siniestro, el invernadero del valle se sacudió violentamente. Estambres de flores, que parecían serpientes de luz, se extendieron y se dirigieron hacia el sable de aura demoníaca. Sin embargo, bajo la abrumadora aura demoníaca del demonio siniestro, los estambres fueron destrozados. Los densos estambres de la flor no lograron bloquear el sable del aura demoníaca y quedaron destrozados. Grieta. El sable de aura demoníaca cortó el pétalo, dejando una enorme grieta. Justo cuando el sable estaba a punto de golpear la parte inferior del pétalo, finalmente fue bloqueado. Zhou Wen concentró su mirada y vio a una joven con aspecto de hada de las flores sentada con las piernas cruzadas en el estambre. Sus ojos eran como pétalos que emitían un brillo plateado. Su ropa de muselina era translúcida como una túnica celestial.
Un par de manos de jade bloquearon el sable de aura demoníaca de Grim Demon. Ni siquiera alguien tan poderoso como Grim Demon pudo completar el ataque. La chica sostenía el sable de aura demoníaca con ambas manos y se levantó lentamente. Sus piernas, largas y rectas como el jade, eran como de jade. Al moverse, el invernadero convergía y se transformaba en un vestido de flores que se cernía sobre el cuerpo de la chica, haciéndola lucir aún más hermosa y noble. Los ojos del demonio siniestro brillaron con instinto asesino mientras el aura demoníaca de su cuerpo se expandía constantemente hacia el sable demoníaco, aumentando su poder. Sin embargo, no logró cortar. ¿La conoces? Yu Wen le preguntó a la doncella de hielo. No la conozco, pero estoy segura de que es de la raza Flower, dijo Ice Maiden. Es suficiente. Yu Wen condensó la píldora de la espada y se la disparó a la mujer de la raza Flor. La mujer de la raza Flor luchaba contra el demonio siniestro con todas sus fuerzas, por lo que no tenía la fuerza para lidiar con la píldora de la espada. Esta le atravesó el pecho y la estrelló contra la pared de la montaña que tenía detrás. Failou y compañía no pudieron ver la batalla de nivel terror. Solo vieron a Grim Demon corriendo hacia el invernadero antes de que éste desapareciera. Cuando Yu Wen agitó la mano, la pared de la montaña se derrumbó. El pecho de la hermosa mujer fue atravesado por una espada cristalina al ser clavada en la pared. Es un ser de nivel terror. Es muy joven todavía. El anciano suspiró. Failou estaba encantada y pensó, Lucas de verdad no me mintió. Yu Wen es tan poderoso. Quizás pueda salvar a Lucas. Capítulo 1257, Problemas. Sangre transparente fluía constantemente del pecho de la niña de las flores, pero su ropa se marchitaba poco a poco. Ni siquiera podía abrir los ojos. Parecía a punto de morir. Yu Wen quería acercarse y ver si podía aprender algo de ella. Después de todo, ella venía de otra dimensión. Podría tener algún tesoro. La doncella de hielo siguió a Yu Wen. Justo cuando Yu Wen estaba a punto de robar los objetos, vio algo en el cuello de la florista. Sus pupilas se contrajeron de repente mientras le decía apresuradamente a Yu Wen, no podemos dejarla morir. Sálvenla rápido. ¿Qué pasa? ¿La conoces? Yu Wen miró a la doncella de hielo con perplejidad. Ya le había preguntado, pero ella había dicho claramente que no la conocía. No, no hay tiempo para explicaciones. Sálvala primero. No la dejes morir. Te lo explicaré luego. La doncella de hielo parecía muy ansiosa. Yu Wen rara vez veía a la doncella de hielo con esa expresión. Además, la florista estaba al borde de la muerte. Si no la salvaba ahora, sería demasiado tarde. No había tiempo para preguntas. Tras pensarlo un poco, Yu Wen extrajo su píldora de la espada y usó el poder del soberano humano. En el instante en que la joven flor se desplomó, su puño la golpeó sin piedad en el pecho, dejando un agujero en la herida, resultado de la penetración de la espada. Failou miró a Yu Wen con perplejidad. Había oído claramente a la doncella de hielo pedirle a Yu Wen que la salvara, pero Yu Wen la había atacado sin piedad. Los demás miraron a Yu Wen con perplejidad. Yu Wen atravesó el pecho de la joven florista y estrelló su cuerpo contra la pared de la montaña, agrietándola. Sin embargo, la siguiente escena dejó a Failou y compañía con los ojos como platos. La herida en el pecho de la florista, perforada por Yu Wen, sanó a un ritmo perceptible. En un instante, quedó como nueva. Justo cuando la niña de las flores se recuperó, Ice Maiden atacó con el poder del hielo, congelando a la niña de las flores y sellándola en hielo. Yu Wen miró a Ice Maiden, sin estar seguro de sus intenciones, quería salvarla, pero la selló. La doncella de hielo usó una extraña habilidad para transmitir su voz a los oídos de Yu Wen. Nadie más podía oírla. Me temo que nos hemos metido en un buen lío. La doncella de hielo no esperó a que Yu Wen siguiera preguntando y continuó, esta chica de las flores tiene la lágrima de la diosa de las flores. Sin duda, tiene una relación muy íntima con ella. Si la matamos, la diosa de las flores se pondrá furiosa. Si eso sucede, probablemente tendremos que enfrentarnos a un horror inimaginable. Sin embargo,
No podemos liberarla. Casi la matamos, así que guardará rencor. Liberarla solo empeorará las cosas para nosotros. Diosa de las flores. Yu Wen no sabía qué tipo de existencia era la diosa de las flores, pero por la expresión de la doncella de hielo, parecía tener un estatus extremadamente alto en la dimensión. La doncella de hielo explicó con una voz que solo Yu Wen pudo oír: entre los expertos en apocalipsis de la dimensión, la diosa de las flores puede estar entre los 5 mejores. Además, hay muchos expertos en la raza de las flores. Si lo arriesgan todo para descender por la fuerza, será una calamidad que aniquilará toda la vida. Yu Wen usó sus poderes espaciales para enviar su voz al oído de la doncella de hielo. La diosa de las flores lo arriesgará todo por un miembro del clan que ha llegado a la Tierra. Probablemente cueste mucho, ¿verdad? Según lo que sabía Yu Wen, los miembros del clan enviados a la Tierra en los últimos años eran solo carne de cañón. La mayoría eran guardianes y no criaturas de Menschenels puras. La doncella de hielo dijo con una sonrisa amarga: eso es lo que lo hace malo. Esta chica de las flores no es una miembro común de la raza de las flores. La lágrima de la diosa de las flores es extremadamente rara entre ellos. Solo unos pocos miembros muy especiales la han recibido. Si la vida de un miembro de la raza de las flores con la lágrima de la diosa de las flores se ve amenazada, la diosa de las flores podrá sentirlo. Este es el mecanismo de defensa final para protegerlos. Como esto es la Tierra, está demasiado aislada de la dimensión, por lo que la diosa de las flores podría no haber sentido sus heridas. Sin embargo, una vez que muera, la diosa de las flores definitivamente lo sentirá. Cuando eso suceda, será problemático. Aunque pueda sentirlo, no sabrá quién la mató, ¿verdad? Yu Wen frunció el ceño. Ojalá fuera así de simple. Esa lágrima de la diosa de las flores no es simple. Aunque solo he oído hablar de ella y desconozco su uso exacto, es muy posible que descubra que la matamos. Al menos, en la dimensión, nadie se atreve a matar a las damas de las flores que poseen la lágrima de la diosa de las flores. La doncella de hielo mostró una extraña expresión de disgusto. Ella nunca esperó que un miembro aleatorio de la raza de las flores en la Tierra tuviera la lágrima de la diosa de las flores. ¿Acaso la miembro de la raza flor con la lágrima de la diosa flor no tenía nada mejor que hacer? ¿Por qué vino a la Tierra? Había miles de millones de miembros de la raza flor y mucha carne de cañón. Nunca esperó que viniera alguien así. Entonces, ¿qué debemos hacer? A Yu Wen no le gustaban los problemas, y esto claramente significaba un gran problema. ¿Cómo voy a saberlo? Definitivamente no podemos matarla, pero no es bueno dejarla ir. Tras una pausa, doncella de hielo continuó: ¿qué te parece esto? Traigámosla y veamos si encontramos la manera de hacerle cambiar de opinión y convencerla. ¿Qué clase de personas poseen la lágrima de la diosa de las flores? Esta no parece tan fuerte, preguntó Yu Wen tras reflexionar. La futura diosa de las flores, o una descendiente que ella valora, o incluso su propia hija. Todas son posibles. Solo he oído hablar de ellas, pero nunca las he visto. ¿Cómo puedo saber cuál es? La doncella de hielo se sintió asqueada por la situación en la que se encontraba, como si se hubiera comido una mosca. Entonces llevémosla con nosotros. Yu Wen agitó su mano y guardó a la niña de las flores congelada en la perla del caos. Sin embargo, Yu Wen no estaba demasiado preocupado. Si la dimensión hubiera podido conquistar la Tierra con tanta facilidad, la habrían tomado hace mucho tiempo. No habrían esperado hasta hoy para causar tantos problemas. No importa cuán fuerte fuera la diosa de las flores, obviamente no fue fácil para ella descender a la Tierra. Sin embargo, podría mantener con vida a la florista. Quizás podría obtener más información sobre la dimensión de una figura tan importante. Vayamos a la cabaña del tiempo, dijo Yu Wen mientras continuaba caminando. Su capacidad para matar y salvar personas con un solo gesto era realmente impactante. El anciano corrió con los demás y continuó guiando a Yu Wen y compañía. No se atrevió a ser negligente, y sus palabras y acciones fueron mucho más contenidas. Incluso Fai Lou no se atrevió a ser tan casual como antes cuando volvió a hablar con Yu Wen.
La doncella de hielo no dijo ni una palabra por el camino. Le dolía la cabeza pensar en cómo lidiar con la florista. No le parecía fácil no guardarle rencor después de haberla machacado. No ocurrió nada grave en el camino. Algunos pequeños problemas se pudieron resolver con el guía y sus subordinados. Conocían muy bien la zona. Después de viajar durante 2 o 3 horas, Zhou Wen finalmente vio la legendaria cabaña del tiempo. Capítulo 1258, la cabaña de madera de Sweetie. La cabaña del tiempo realmente hace honor a su nombre. Zhou Wen observó la cabaña del tiempo y finalmente supo por qué le habían dado ese nombre. En un árbol del bosque, había una discreta casa en el árbol. Estaba hecha de madera del bosque. En la casa del árbol había plantas similares a la hiedra, lo que hacía que toda la cabaña de madera irradiara vitalidad. De no ser porque Fai Lou y compañía estaban convencidos de que se trataba de la cabaña del tiempo, Zhou Wen habría imaginado que se trataba de una residencia temporal construida por cazadores. Era un poco pequeña. Desde fuera, parecía que solo tenía capacidad para 2 o 3 adultos. La puerta de la cabaña estaba clavada con tablones de madera y parecía tener bastantes grietas. Había una placa con corteza de árbol cubriendo partes de ella colgada de la puerta. Tenía una forma irregular, y se podían ver los agujeros dejados por los gusanos y los anillos de los árboles. Y en la placa había una línea de palabras, la cabaña de madera de Sweetie. Zhou Wen ya había visto estas palabras en internet. Mucha gente intentaba adivinar el significado de la palabra cariño, pero por mucho que repasaran mitos occidentales, no lograban descifrar quién o qué era cariño. Alguien supuso que Sweetie era el nombre de una criatura, y la cabaña del tiempo le pertenecía. Algunas personas supusieron que para las criaturas míticas, la cabaña del tiempo era como un caramelo. También hubo quienes supusieron que había algún tipo de dulce escondido en la cabaña de madera. Tras comerlo, se podía avanzar inmediatamente al nivel mítico. Hubo todo tipo de conjeturas, pero nadie sabía el porqué de su nombre. La gente estaba más acostumbrada a llamarla cabaña del tiempo. Al fin y al cabo, el nombre, cabaña de madera de cariño, no encajaba con un lugar tan aterrador. Además, era un nombre un poco largo. Zhou Wen evaluó la cabaña de madera y no tenía prisa por entrar. Era inútil preocuparse. Lucas llevaba 4 años desaparecido. Si hubiera estado en peligro de muerte, ya habría muerto hacía mucho. Si seguía con vida, los minutos de más no importarían. Dio vueltas alrededor de la cabaña de madera, con la esperanza de encontrar el pequeño símbolo de la palmera. Entrar a un lugar como la cabaña del tiempo en la vida real equivalía a arriesgar la vida para probar suerte. Con mala suerte, ni siquiera una entidad de nivel terror podría salir. Incluso un experto temporal como Cabe Era tuvo que comprar cristales de habilidad espacial a otros en lugar de cultivarlos en la cabaña del tiempo. Era fácil imaginar lo aterrador que era este lugar. De repente, Zhou Wen se llenó de alegría. Descubrió el pequeño símbolo de la palmera en la tabla de madera cerca del techo de la cabaña del tiempo. Estaba grabado en la corteza de la tabla de madera. Bajo la intemperie, se había vuelto borroso, como el garabato de un niño. Zhou Wen sacó su teléfono y tomó una foto del pequeño símbolo de la palmera que sostenía una cabaña de madera. Su teléfono entró inmediatamente en la pantalla de descarga. Luego fingió tomar algunas fotos en otro lugar. ¿Entramos ya?, preguntó Fai Lou a Zhou Wen. Sabía que no era lo suficientemente capaz, pero aún así planeaba entrar. Si no encontraba a Lucas, esperaba pasar rápidamente el resto de su vida en la cabaña del tiempo. Por ahora no. Necesitamos hacer algunos preparativos. Zhou Wen planeaba esperar a que se descargara la mazmorra de la cabaña del tiempo antes de entrar al juego a echar un vistazo. Entrar al azar en un lugar tan peligroso estaría en conflicto con la intención original de salvar a Lucas. No solo no lo salvarían, sino que también se perderían muchas vidas. Aunque Fai Lou quería entrar de inmediato, sabía que sin Zhou Wen, las posibilidades de rescatar a Lucas eran escasas. Solo podía esperar pacientemente. Gracias por traernos aquí. Si tienes algo que hacer, puedes regresar, le dijo Zhou Wen al anciano. El anciano dijo apresuradamente, no hay prisa.
El extraño bosque es impredecible. El camino por el que vinimos será algo diferente a nuestro regreso. Solo quienes lo conocen bien pueden confiar en la experiencia para encontrar una salida. Esperaremos a que tú y Failou rescaten a Lucas antes de sacarlos. Justo cuando Yougwen estaba a punto de decir algo, de repente frunció el ceño levemente y miró más profundamente hacia el extraño bosque. Después de observar por un rato, Yougwen giró la cabeza y le preguntó al anciano, ¿hay alguna criatura de Menschenel de tipo animal en el extraño bosque? No lo creo. Son básicamente criaturas de Menschenels de tipo vegetal. Nunca antes habíamos visto criaturas de Menschenels de tipo animal. Solo la cabaña del tiempo tiene algunas criaturas de Menschenels con forma de animal, pero no son animales reales. Son marionetas que parecen animales, dijo el anciano. Eso es extraño. Yougwen miró profundamente hacia el extraño bosque mientras su expresión se volvía solemne. Con su oído, solo podía oír un leve jadeo. Además, emanaba una sensación extremadamente peligrosa que hizo palpitar el corazón de Yougwen. El bosque extraño no es seguro. Será mejor que regreses, le dijo Yougwen al anciano. Aunque no sabía dónde estaba la cosa, Yougwen estaba seguro de que definitivamente había alguna criatura aterradora en este extraño bosque. La no aparición de la criatura no significaba que no aparecería. Además, Yougwen tenía la persistente sensación de que la criatura los observaba. Era solo una sensación, no podía determinar dónde estaba. Puedes estar tranquilo. Mi padre lleva décadas recorriendo el extraño bosque, pero nunca se ha topado con criaturas de tipo animal. En cambio, hay algunas criaturas de Menschenels de tipo vegetal que pueden moverse. Las más comunes son los treants diabólicos. Sus raíces pueden moverse en la tierra y las rocas. Mientras hablaba, el hijo del mayor invocó a una bestia compañera treant diabólica. Parecía un árbol extraño con ojos y un tronco tan grueso como una tinaja de agua. No es un treant demonio. Debe ser algún tipo de animal. Yougwen negó levemente con la cabeza. Estaba seguro de que el jadeo era bestial. La mayoría de estas personas llevaban más de 10 años en el extraño bosque. Nunca habían visto criaturas de Menschenels de tipo animal, así que, naturalmente, no le creyeron a Yougwen. Sin embargo, no se atrevieron a refutar las palabras de Yougwen. Esto los dejó muy inquietos, convencidos de que Yougwen no los necesitaba. El anciano sonrió y dijo, entonces regresaremos. Probablemente ya sea demasiado tarde. Yougwen miró fijamente hacia el bosque con expresión solemne. Ya presentía que el jadeo se acercaba. Sin embargo, no descubrió rastro alguno de la criatura. Con sus sentidos, solo podía oír jadeos acercándose, pero no pudo determinar su ubicación. Esto lo puso extremadamente alerta. El anciano y la compañía estaban algo desconcertados, sin estar seguros de lo que quería decir Yougwen. El demonio siniestro y la doncella de hielo también percibieron algo al mirar a su alrededor, también oyeron jadeos. Al igual que Yougwen, no pudieron identificar de dónde provenían. Jair se inclinó hacia el abrazo de Yougwen como si tuviera miedo. El neonato demonio no mostró miedo. Sus grandes ojos miraban fijamente al bosque, como si estuviera observando algo. Auge. El suelo tembló cuando una gran parte de los árboles a lo lejos se quebró. Las hileras de árboles se derrumbaron como fichas de dominó al estrellarse. Capítulo 1259, un oponente inexistente. Al caer grandes franjas de árboles, apareció un claro en el bosque. Failou y compañía también oyeron el jadeo opresivo, pero no pudieron ver nada. Criatura aterradora. La expresión del anciano cambió ligeramente. Sin embargo, Yougwen, la doncella de hielo y compañía sabían que las cosas no eran tan sencillas. Si el otro fuera una criatura común y corriente de grado terror, lo habrían visto hacía tiempo. Sin embargo, hasta ahora, tampoco podían ver nada. Solo el jadeo resonaba constantemente en sus oídos, como si fueran bestias salvajes con los ojos rojos de matar. El demonio siniestro emitió una aura demoníaca aterradora que se extendió hacia el claro del bosque como un maremoto. Probablemente, no vio dónde estaba el otro y quiso usar este método para obligarlo a salir. Sin embargo,
Tras la oleada de aura demoníaca que los invadió, todos los árboles y la vegetación fueron arrasados, pero aún no se encontraron rastros del enemigo. Solo se oía de vez en cuando una respiración extremadamente opresiva, casi enloquecedora. Yougwen había activado el Gran Brahma hacía tiempo y había estado observando sus alrededores, pero no descubrió nada. Grim Demon tenía una vasta experiencia en combate. Tras fallar su primera prueba, lanzó inmediatamente un segundo ataque. Sin embargo, esta vez no usó una aura demoníaca de gran área de ataque. En su lugar, rugió al cielo y emitió un sonido demoníaco lleno de instinto asesino. El sonido demoníaco se extendió por todas partes. Al oírlo, el anciano, Filón y compañía, se taparon los oídos y cayeron al suelo. Pronto, comenzaron a sangrar por sus 7 orificios mientras se revolcaban de dolor y emitían gritos trágicos. Si esto continuaba, sus compañeros morirían antes de encontrar al oponente. Yougwen tuvo que conseguir que el demonio siniestro detuviera el ataque auditivo demoníaco. El demonio siniestro no tuvo más remedio que detenerse. Frunció el ceño y dijo, no es una habilidad de invisibilidad. Si fuera una habilidad de invisibilidad, mi voz demoníaca debería tener retroalimentación al tocarla. Yougwen vio a Failou y compañía ponerse de pie a rastras. Aunque estaban en un estado lamentable, no había mayor problema. Sabía que el demonio siniestro había controlado deliberadamente la letalidad del sonido demoníaco. De lo contrario, gente común como ellos habría muerto. No es una habilidad de invisibilidad, pero no podemos verla. ¿Qué clase de habilidad es esta? Yougwen no le preguntaba a Grim Demon, sino que pensaba en voz alta. Al oír eso, la doncella de hielo dijo, según lo que sé, hay varias posibilidades. Criaturas como fantasmas, pesadillas y espectros pueden lograr ese efecto. Sin embargo, estas criaturas no son muy agresivas y se centran más en ataques psíquicos. El golpe que destruyó el bosque fue un ataque de tipo fuerza sin descuento. No se me ocurre ninguna criatura que tenga ambas habilidades. Yougwen no esperaba que fuera una habilidad, pero se salió con la suya. Invocó a su ejército de espíritus de notas musicales, y decenas de miles de ellos volaron en todas direcciones, cubriendo las áreas cercanas. Sin importar qué tipo de criatura fuera, si quería acercarse, tenía que pasar por los esprites de notas musicales. Cuando llegara el momento, quedaría expuesta naturalmente. Al ver innumerables esprites de notas musicales cubriendo un área extensa, Failou y los demás se sintieron mucho más tranquilos. Al menos en tal situación, se sentían seguros bajo la cobertura de los esprites de notas musicales. Incluso si hubiera peligro, serían los esprites de notas musicales los que morirían primero. Sin embargo, claramente habían subestimado lo aterradora que era la criatura. Los esprites de notas musicales que producían la música no se vieron afectados, pero un miembro del equipo desapareció repentinamente. La persona se encontraba cerca del anciano. En un instante, desapareció como si hubiera aprendido la transmisión instantánea. Sin embargo, el jadeo aterrador que sonó en el oído del anciano le hizo darse cuenta de que no era que la persona hubiera aprendido la transmisión instantánea, sino que la aterradora criatura se lo había llevado. Yougwen, la doncella de hielo y el demonio siniestro tenían expresiones desagradables. Había desaparecido cerca de ellos, pero no habían descubierto al oponente. Yougwen sospechó que la otra parte era una criatura de Menschenel diminuta, pero a pesar de usar la habilidad de observación sutileza minuciosa del Gran Brahma, no descubrió ningún microorganismo especial cerca. Tenemos que abandonar este lugar inmediatamente y separarnos, sugirió la doncella de hielo. Ni siquiera sabían dónde estaba el enemigo, así que no había forma de librar esta batalla. Solo podían aguantar la paliza pasivamente. Si se quedaban atrás, solo les esperaba la muerte. ¿Qué prisa hay? Si mueren unas cuantas personas más, seguro que podremos capturarlo, dijo Grim Demon con frialdad. Un oponente así lo enfurecía. Los muertos a los que se refería eran, naturalmente, los guías. No se trataba solo del demonio siniestro. Yougwen y la doncella de hielo también notaron que la criatura no priorizaba su ataque contra ellos. En cambio, atacaba a los guías más débiles. Además,
Era aprensivo y probablemente no los atacaría primero. Naturalmente, a Grim Demon no le importaban las vidas de los guías. Si alguien era torpe, definitivamente no podría sobrevivir mucho tiempo como guía en el extraño bosque. Los guías eran todos inteligentes, así que cómo podían ignorar que quedarse atrás solo los llevaría a la muerte. Sin dudarlo, regresaron corriendo por donde habían venido, con la esperanza de escapar. El demonio Grim quería evitar que escaparan, pero You Wen lo detuvo. Vuelve. You Wen hizo que el neonato demoníaco invocara de vuelta al demonio siniestro. Al mismo tiempo, hizo que la doncella de hielo y el conejo de jade regresaran a la perla del caos. Yair también fue enviada a la perla del caos. Failou apretó los dientes y corrió hacia la cabaña del tiempo. You Wen extendió la mano y agarró el aire, tirando a Failou hacia atrás y arrojándola a la perla del caos. Solo quedaron You Wen y el neonato demonio. You Wen lo hizo porque se dio cuenta de que el neonato demonio parecía poder ver a la criatura. La mirada del neonato demonio seguía girando. No se oía ningún jadeo tras mirar a un punto. ¿Puedes ver dónde está esa cosa? You Wen le preguntó al neonato demonio. La neonata demoníaca asintió levemente antes de negar con la cabeza. Solo puedo intuir su ubicación. No puedo verla. Izquierda, dijo de repente el neonato demonio. You Wen comprendió de inmediato y transmitió instantáneamente a la derecha. Auge. Una enorme huella de casco apareció donde había estado You Wen. El hoyo profundo que creó era del tamaño de una habitación. You Wen sostuvo la lanza dorada del dios de la batalla en su mano y golpeó la huella, pero no alcanzó nada. No percibió la ubicación del oponente. Detrás, dijo nuevamente el neonato demonio. You Wen transmitió de nuevo al instante. El lugar donde se encontraba fue atacado de nuevo. Fue como si un sable hubiera cortado el cielo. Los árboles cercanos fueron destrozados como hierba. ¿Qué demonios es esto? La expresión de You Wen se tornó desagradable. En una batalla tan intensa, aún era incapaz de percibir la existencia del otro. Sin embargo, la otra parte era claramente una criatura con una fuerza inmensa. No era un cuerpo espiritual con una fuerza ofensiva débil. Afortunadamente, el neonato demonio pudo percibir la ubicación del otro y actuó como los ojos de You Wen. Una batalla especial se desató en el extraño bosque. Capítulo 1260, Bandido del espacio-tiempo. You Wen sostenía las dos pistolas doradas en la mano mientras disparaba constantemente al lugar que Demonic Neonate indicaba, pero ninguna de las balas alcanzaba el objetivo. Su oponente no solo era invisible, sino que además no parecía tener cuerpo. Mientras atacaba constantemente, You Wen sentía como si estuviera luchando contra el aire. Sin embargo, el ataque del otro bando tenía una poderosa fuerza destructiva. Si el neonato demoníaco no hubiera ayudado a You Wen a determinar la ubicación del adversario, probablemente habría sufrido innumerables golpes. Como las armas doradas de 3 atributos diferentes eran inútiles, You Wen guardó las armas doradas y convocó al hijo de las 3 espadas del cielo y al sable hechure para seguir luchando en el aire. You Wen originalmente esperaba que la espada del hijo del cielo pudiera desempeñar un papel especial, pero lamentablemente se dio cuenta de que no podía herir a su oponente. Mientras la batalla continuaba, You Wen sintió que su mano se hundía repentinamente. La hoja del sable hechure pareció cortar algo. Entonces, You Wen se dio cuenta de que había aparecido sangre roja en la hoja. «Lograste». You Wen quedó gratamente sorprendido. Sin embargo, al enfocar la mirada, no encontró rastro alguno de su oponente. La sangre de la espada desapareció rápidamente como si nunca hubiera existido. You Wen se preguntó de inmediato por qué el sable hechure había impactado de repente al objetivo. Anteriormente había cortado al menos 1000 veces, pero ni una sola vez. ¿Por qué había funcionado aquella vez? ¿Coincidencia? Claramente no. Será la suerte y la fortuna de Dave Hechure. Lo primero que You Wen pensó fue, naturalmente, la habilidad más especial de Dave Hechure. Sin embargo, tras pensarlo detenidamente, sintió que no sería tan sencillo. La suerte solo generaría cierta probabilidad de herir al oponente. En cuanto al cuerpo de este oponente,
Era como si no existiera. Ni siquiera podía cortarlo, así que, naturalmente, no había duda en golpearlo. No es el efecto de la estadística suerte. Serán las 5 señales de decadencia del Dave. Young Wen pensó de inmediato en otra posibilidad. El Dave Echure poseía la habilidad de los 5 signos de descomposición del Dave mayor y el Dave menor. Aunque Young Wen nunca había descubierto ningún uso para estas dos habilidades cuando se encontraba en el estado de sable Echure, creía que era muy probable que ambas hubieran influido en su lesión del enemigo inexistente. Después de un rato, Young Wen volvió a atacar. Esta vez, tardó incluso menos que antes. Young Wen estaba cada vez más seguro de que las 5 señales de descomposición del Dave surtían algún efecto. De lo contrario, si dependía de la suerte, las probabilidades serían prácticamente las mismas sin mayores desviaciones. Ahora, Young Wen sentía claramente que cada vez le resultaba más fácil asestar un golpe a su oponente. Era muy probable que las 5 señales de descomposición del Dave le hubieran hecho efecto. Mientras Young Wen cortaba más veces, aunque todavía no podía ver a la extraña criatura, podía sentir que se estaba volviendo cada vez más débil. Finalmente, cuando Young Wen volvió a atacar, se oyó un grito trágico, una criatura se desplomó en un charco de sangre en el suelo. Le habían cercenado la mitad de la cabeza. Young Wen lo examinó cuidadosamente y se dio cuenta de que la criatura no era tan grande como imaginaba. Medía solo unos 2 metros. Su parte inferior era la de un caballo, mientras que la superior, la de un humano. Sus brazos eran cuchillas, y todo su cuerpo era de metal. Y en su interior, había numerosos engranajes y componentes mecánicos. Su aspecto era extraño y misterioso, y daba la impresión de ser una criatura mecánica. Blandió su sable y atacó el cadáver de la criatura. El cuerpo metálico no soportó el filo del sable Echure. Todo tipo de piezas mecánicas cayeron y Young Wen descubrió rápidamente un cristal de Menschenel. Era un extraño cristal metálico. Su forma recordaba la de un reloj de bolsillo metálico con el minutero giratorio. Young Wen usó su teléfono para tomar una fotografía e inmediatamente vio su información. Cristal de Menschenel del bandido del espacio-tiempo, terror. Requisitos: transformación de terror temporal, transformación de terror espacial, Constitución 81, energía de esencia 81, fuerza 81, velocidad 81. Así que este tipo se llama bandido del espacio-tiempo. Está en el nivel terror de los poderes elementales duales del tiempo y el espacio. Me pregunto qué tipo de habilidad tendrá este cristal. Será una habilidad que lo haga imposible de sentir o ver. Desafortunadamente, no tengo la transformación de terror temporal. Espera. Quizás. Si puedo usar el cuerpo del dios demonio y la era del dios demonio al mismo tiempo, puedo usar el cuerpo del dios demonio para convertirme en una criatura temporal. Junto con los poderes espaciales de la era del dios demonio, cumplo los requisitos. Young Wen observó el cadáver del bandido del espacio-tiempo en el suelo. El cuerpo del dios demonio solo podía simular seres vivos. No había forma de simular a los muertos. Definitivamente me encontraré con una criatura temporal cuando entre en la cabaña del tiempo más tarde. Lo intentaré cuando llegue el momento. Sin presentir ningún otro peligro, Young Wen liberó a la doncella de hielo y compañía. Sin embargo, Young Wen no dejó salir a Fei Lou para evitar que entrara precipitadamente a la cabaña del tiempo para encontrar a Lucas. Young Wen también quería salvar a Lucas, pero si entraba sin confianza, no solo estaría en peligro, sino que también perdería más tiempo. El estilo de Young Wen era pensar antes de actuar. Creía que no era por miedo a la muerte. ¿Saben qué es esto? Young Wen señaló al bandido del espacio-tiempo en el suelo y le preguntó a la doncella de hielo y al demonio siniestro. No lo sé. Nunca había visto una criatura así, ni había oído hablar de ella. Doncella de hielo y demonio siniestro dijeron que nunca la habían visto. Ni siquiera habían oído hablar del bandido del espacio-tiempo. Young Wen vio que el bandido del espacio-tiempo era muy especial. Además, su cadáver no se desvaneció como una criatura común. Era como si su cuerpo ya hubiera sufrido la transformación del terror y todas sus partes fueran objetos del terror. Era muy similar al rey dragón de hielo.
Era raro entre las criaturas del terror, lo que lo hacía bastante especial. Convocó a todas las bestias compañeras que apreciaba y les permitió ver si alguien estaba interesado en estos objetos de terror. Claramente, Demanic Neonate no estaba interesado en la pila de componentes y fragmentos de metal, y entre las bestias compañeras evolutivas, Truth Listener y Banana Fairy tampoco reaccionaron. Para sorpresa de Young Wen, el hombre demonio explosivo se interesó en las piezas metálicas transformadas por el terror. Se acercó a uno de los componentes y lo recogió. Lo señaló como si quisiera ponérselo. Después de gesticular por un largo tiempo, todavía no podía encajarlo. Al ver esto, Young Wen decidió enviar el montón de piezas y al hombre demonio explosivo a la perla del caos para que lo manipulara lentamente. Quizás incluso sacara algo. Con todo este tiempo transcurrido, la mazmorra de la cabaña del tiempo ya se había descargado. Sin embargo, el nombre de la cabaña del tiempo en el juego no era cabaña del tiempo, sino cabaña de madera de Sweetie. Young Wen no estaba de humor para preocuparse por el nombre. Tras invocar de vuelta a la doncella de hielo y al demonio siniestro, activó inmediatamente la mazmorra y entró al juego. El avatar color sangre entró en la cabaña de madera. La escena que vio fue similar a la información que había encontrado en línea. En la pequeña cabaña de madera, había una mesa, una silla, una cama y un caballo de madera. Parecía una cabaña de madera para niños. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando más contenido para ti. Si tienes algún comentario, sugerencia o petición, déjalo en la sección de comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad.